Ya. Ahora quisiera que me ayuden con un comentario. A ver. ¿A qué se refiere el past continuo? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿A qué se refería el past continuo? A ver, señor Manuel, ¿podría ayudar con un comentario? Al past continuo Sí, es de que es el verbo acompañado del verbo to be. ya. ¿El verbo to be va en pasado o en presente? En pasado. Ya. Y agregamos otro verbo a ese verbo to be. Sí, el verbo le damos ahí la ing. Ya, muy bien. Agregamos ing. Muy bien. Ya, muchas gracias. Muy bien su respuesta. Ya. ¿Alguien más? A ver, señorita Lucía, ¿me podría ayudar? ¿Cuál, ¿Cuáles son los dos puntos claves para identificar este past continuo? ¿Cuáles eran los dos puntos claves que yo expliqué? Los puntos claves Sí, aquí estoy proyectando. son, ¿Me puede ayudar con la lectura? A ver, el primer punto, ¿cuál era? I, I was, I was, algo así. No, lo que está en negrita. Para, Para describir una acción incompleta que se vio interrumpida ay, siga por nomás. otra acción o evento. Ya, Algo muy así creo que. bien. Sí, muy bien. Ese fue el primer punto. Muchas gracias. Y ahora el segundo punto, señor Omar, ¿me podría ayudar? ¿Cuál era el segundo punto que yo expliqué? Para expresar un cambio de opinión. Ya, muy bien. Entonces, esto es muy importante saber detalladamente estos dos puntos en el cual nosotros utilizamos el past continuous, ¿no? Tanto para describir una acción incompleta que obviamente hubo una interrupción en esa acción, ¿no? Entonces no se concluyó por completo, o sea, no se concluyó, ¿ya? Ese es el primer punto. El otro, para expresar un cambio de opinión. Entonces, yo estaba realizando tal tarea, pero de pronto no hice esa actividad por algo. Entonces, eso es también expresar un cambio de opinión. Entonces, aquí nosotros utilizamos estos dos puntos en el past continuo. Ya, ahora voy a explicarle cómo es cada una de la estructura, desde lo positivo, negativo, la pregunta y las respuestas cortas, pero sin antes primero explicarles acerca de estos verbos. Por ejemplo, tengo el verbo live, que significa vivir, ¿ya? Life significa vivir, pero yo quiero transformar este verbo a past continuos. En este aspecto, quiero transformar a este verbo, ¿ya? Entonces, ¿qué agregamos a este verbo? ING. Pero en este caso, este verbo termina en vocal o termina en la vocal E. ¿Qué pasa aquí? Nosotros omitimos la E. Entonces, significa que se transforma este verbo, ¿ya? Ya no va a ir así, no va a ir de esta manera. De esta manera está incorrecta. No. Entonces, la manera correcta para transformar este verbo, vamos a agregar. Primero vamos a omitir o vamos a quitar la vocal E, ¿ya? ¿Y qué reemplazamos ahí? ING. Entonces, esta es la manera incorrecta, la que está aquí. La que está en rojo es la manera incorrecta. Nosotros no podemos a este verbo añadir directamente ING. La manera correcta, ¿qué pasaba? Omitimos o retiramos la vocal E y agregamos ING. Entonces, live significa vivir, pero como yo ya en este aspecto ya omití la vocal E y agregué ING, entonces vivir, ¿qué significa living? Viviendo, ¿ya? Significa viviendo.
Ahora hay otro ejemplo aquí. Otro verbo que significa run. Significa correr. ¿Ya? Este es el verbo correr. Ya, run significa correr. Pero yo quiero transformar al past continuo en este aspecto o al progressive. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Este verbo termina en una consonante antepuesto a una vocal. Como podemos observar, la consonante es la N y está antepuesta a una vocal que es la U. Entonces, ¿qué es lo que pasa al momento de realizar o transformar al present progressive o al past continuo en este aspecto? Nosotros vamos a escribir run mismo, pero duplicamos. En este caso, la consonante que corresponde a este verbo es la N y agregamos ing. Entonces, la manera correcta aquí para formar o transformar el past continuo de este verbo va a ser running. ¿Ya? Si run es correr, running es corriendo. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño ejemplo. Ahora voy a hacer aquí tanto oraciones afirmativas, negativas, una pregunta y respuestas cortas. Ya, como una oración afirmativa o positive, afirmativa. A ver. Como oración afirmativa, nosotros aquí vamos a utilizar primero el subject o el personal pronoun. Por ejemplo, vamos a poner aquí el verbo. El verbo siempre va a ir aquí en el past continuo, el verbo to be, que corresponde al personal pronoun he, was. He was el verbo. Vamos a utilizar el verbo cocinar, ¿ya? Cook, ¿ya? ¿Qué pasaba aquí para el past continuo? ¿Qué agregamos aquí? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué agregamos? Agregamos, a ver, ¿cuál era? ¿Qué agregamos aquí a este verbo? Ya tengo he was para que se transforme al past continuo. ING. Ya, ing, muy bien. He was cooking breakfast. Breakfast. Yeah, he was cooking breakfast. Ya. Yo estaba, perdón, he was cooking breakfast. Él estaba cocinando o preparando desayuno. Ya. Esta es una oración corta, ¿ya? Ahora vamos a transformar esta oración en negativo, ¿ya? Negativo. Negativo. ¿Cómo quedaría en negativo? Primero va el sujeto, que es him, el verbo, en este aspecto. Vamos a utilizar el contraction. He wasn't. He wasn't. He wasn't. El verbo en continuo. El verbo vamos a utilizar en continuo, agregado ing. Cooking. He wasn't cooking breakfast. Breakfast. ¿Bien? ¿Qué significa? He was cooking breakfast. Él no estaba cocinando o no estaba preparando el desayuno, ¿ya? Ahora yo quiero transformar esta oración afirmativa que está aquí. Quiero transformar a una pregunta. A una pregunta. Pregunta o question. ¿Ya? ¿Cómo quedaría aquí la pregunta? Primero vamos a identificar aquí cuál es el verbo to be en pasado que corresponde a esta oración. Sería was,
was, el sujeto, he, y de esta manera va el verbo. Cooking, el verbo va en en continuo o progressive. Cooking, el complemento, breakfast. Ya. Y no olvidemos el signo de interrogación. Was he cooking breakfast? ¿Estaba él cocinando o preparando el desayuno? Ya. Ahora, si mi respuesta es afirmativa o positiva, mi respuesta corta sería yes. Yes, coma. Yes, en este aspecto, ¿cuál es el subject que estamos utilizando en esta pregunta? Es he y el verbo to be en pasado. He was. Y ahora, si mi respuesta corta es negativa, sería no. Aquí sí puedo utilizar las contracciones. He was. It was. It was. Vamos a verificar bien que sea el apóstrofe mismo, ¿ya? They weren't sleeping at home. Ellos Solo, no estaban. solo where nomás escribe, profe. O todas. ¿Mande? Solo where nomás escribe. Sí, estamos utilizando aquí, solo el weren't nomás, porque Ya. el resto ya está aquí el verbo en progressive sleep. Ya, entonces queda la oración, they weren't sleeping at home. Ellos no estaban durmiendo en la casa. ¿Ya? Todos estamos ahí de pronto para ya seguir la siguiente pregunta. Sí, profe. Sí, listo. Ahí mismo está. Ya, entonces vamos a escoger la respuesta correcta. ¿Cuál estará bien estructurado esta pregunta? Was we working hard o were we working hard? Where we Voy. are. Ya. Were we working hard? ¿Ya? Were working hard. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el sujeto we. Entonces, el verbo en presente simple era are, pero se transformó a pasado. Entonces, el pasado de ese verbo to be, de are, es were, ¿ya? Entonces, were we working hard? Were we working hard? Entonces, esa es la respuesta, ¿ya? Vamos a la siguiente. Ya. Aquí tengo la pregunta, pero yo tengo que dar contestación, una respuesta corta a esta pregunta. Were you drinking or juice? Dice. ¿Estás tú tomando jugo de naranja? Sí, mi respuesta. ¿Cuál sería la respuesta correcta a esto? Yes, I were. Yes, it was. Yes, I was. O yes, I Normal. were. ¿Cuál sería? Yes, Yes, I I were para were. mi profe. Ya, yes, I were. Pero aquí aquí me estoy preguntando, were you drinking? Pero como yo estoy contestando, o sea, me está preguntando mi primera persona, entonces sería yes, I was. Ya, bueno, vamos a verificar luego las respuestas y de pronto. Ya, entonces aquí convierta, dice el verbo en paréntesis, paz continuo. Aquí vamos a escribir el verbo en paz continuo. Doing. Ya, solo este verbo en continuo o en progressive vamos a transformar, ¿ya? Vamos aquí a este verbo a agregar ing. He was doing his home. Doing. Ya, que significa él estaba o realizando su tarea o su deber, ¿ya? Vamos a verificar si salió correcto las respuestas. A ver, veremos. Ya. Todo correcto, Liz. Ya, ahí le salió correcto. De pronto alguien se equivocó. Yo me equivoqué en la segunda porque usé were es were. Ah, de pronto sea por el apóstrofe, pero con todo ya
puede aquí Hay verificar. que ponerle la comilla también ahí. Sí, es pues. el apóstrofe aquí. La comilla, si no, no Perdón, ¿ya? salió la respuesta. Ya, profe, ya corrijo. Ahí le corrigen nomás, ¿ya? Ahí tenemos la respuesta de la pregunta 1.